Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Les hablo Francelis Andrade y me acompaña mi compañera Alejandra Palomir. Juntas les vamos a hablar sobre la comunicación. Comunicación en términos de qué implicaciones puede llegar a tener la comunicación en nuestra organización. Estilos de comunicación, diferentes tipos de comunicación que podemos encontrar en diferentes personas y cómo podemos identificar el estilo de comunicación de nuestros colaboradores, ¿no? La comunicación es un término tan amplio que nosotros decidimos acotarlo hacia los aspectos sociales que se relacionan hacia la comunicación, es decir, características de personalidad enfocadas en cómo nos relacionamos con otros que van a afectar pues nuestro estilo de comunicación. Como les mencionaba, pues aquí vamos a hablar un poquito sobre las implicaciones, cómo definimos comunicación nosotros, los estilos de comunicación, los tipos de comunicación que existen y algunas herramientas para evaluar la comunicación. Y bueno, de manera de ejemplo o para iniciar este webinar, creemos que es muy importante establecer como un panorama del impacto que puede llegar a tener una comunicación administrada de forma inadecuada, si no se comunica en el momento adecuado, si no se expresan ciertas cosas en el momento adecuado, qué repercusiones pueden tener en nuestra organización, ¿no? Aquí, como mencionamos, son casos críticos. Claramente, pues el impacto puede ser menor o mayor, pero al final siempre va a haber una implicación y esa implicación hay que tomarla en consideración. El caso de Chernóbil, no sé si algunos de ustedes no estén familiarizados con este caso, es un caso muy renombrado y muchas personas lo conocen, pero creo que es importante dar un poquito de contexto y para quienes no lo conocen, Chernóbil fue una planta, bueno, es una ciudad en donde existía una planta nuclear, eh, y esta planta nuclear sufrió un accidente en donde hubo una explosión y se expulsaron ciertos gases tóxicos a lo largo de la ciudad. Generando que la ciudad fuera inhabitable hasta la fecha. Hasta la fecha tengo entendido que en esa ciudad no podemos estar más de un tiempo determinado ahí porque es dañino para la salud de cualquier persona y de cualquier animal y de cualquier ser vivo. Y no nada más afectó Chernóbil, sino afectó distintas locaciones alrededor de la ciudad de Chernóbil, ¿no? Hizo inhabitable la ciudad, las personas tuvieron que salir, algunas personas obviamente fallecieron, algunas personas se enfermaron y luego fallecieron. Y la fuente de este problema o de esta situación que sucedió en Chernóbil parte de un error humano, de que una persona no tomó la decisión en el momento adecuado para actuar en base a lo que estaba sucediendo en la planta. Las razones pueden ser múltiples, ¿no? Creo que solo la persona que lo experimentó, o las personas que lo experimentaron no sabrían decir, ¿no? Pero parte mucho de que estas personas que estaban a cargo del manejo de la planta nuclear no externaron la urgencia en el momento que era importante, no expresaron la importancia de actuar en el momento la implicación del accidente que iba o estaba por suceder, ya sea porque no querían quedar mal, porque no creían que había nada malo, lo que fuera, pero nunca se expresó. Y eso terminó repercutiendo o terminó derivando en el accidente más costoso de la historia, con un costo de más de 200 mil millones de dólares en indemnización y más de 125 mil muertes, ¿no? De nuevo, esto es un caso bastante importante y grande, pero es uno de los ejemplos que puede haber y una de las implicaciones de una mala comunicación, ¿no? Otro caso que nosotros quisimos exponer en este webinar es el caso de Volkswagen. En el caso de Volkswagen, ellos por mucho tiempo el marketing o la publicidad que promovían era que eran una empresa ecológicamente responsable, que era una compañía limpia en cuanto a las emisiones de diésel, que pues todo estaba bajo control y pues a lo largo de mucho tiempo eso fue lo que se creyó, hasta un momento en el que se realizó una investigación súper profunda de los motores y los autos de Volkswagen y surgió que la empresa había manipulado
los motores de diésel que tenían sus autos para cumplir con los estándares de emisión de gases contaminantes, ¿no? Esto terminó generando un 20% de disminución en sus acciones, y el CEO terminó renunciando a su trabajo una vez que ellos se hicieron responsables de lo que había sucedido. Esto pudo haber sido porque el CEO decidió no comunicarle al área de marketing que realmente estaban manipulando los porcentajes, y los de marketing estaban promocionando que Volkswagen era una empresa ecológicamente responsable. También pudo haber sido que, o sea, no sabemos qué agente dentro de la organización tomó la decisión de no comunicar esta información de forma transparente, pero al final la repercusión fue, o sea, en tema económico y al final en tema de, pues, el trabajo y de la reputación de la compañía, muy, muy, muy significativo, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que quisimos traer a la mesa para medir la importancia y el impacto que puede tener una mala comunicación en una organización. Y el por qué nosotros consideramos que la comunicación efectiva es tan fundamental para el buen desempeño de una organización. Algunos beneficios que podemos plasmar acá de forma muy sintetizada es, bueno, una comunicación efectiva nos brinda claridad sobre las metas y las prioridades del equipo de la compañía. Nos va a ayudar a saber hacia dónde estamos intentando llegar y alinear nuestros esfuerzos hacia exactamente lo que queremos obtener. En segunda instancia, nos permite comprender las necesidades del otro, nos permite escuchar al otro, externar también nuestras propias necesidades y tener como esa transparencia entre qué es lo que nosotros esperamos, qué es lo que necesitamos del otro, qué es lo que el otro necesita de nosotros, etc. En tercera instancia, nos permite tomar decisiones acertadas. Mientras más información tengamos y más información acertada tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar. Y en cuarta instancia, nos permite iniciar y mantener relaciones con otros. Si nosotros sabemos cómo expresarnos, cómo podemos entablar una conversación con distintos agentes y distintas personas con distintas necesidades y distintos perfiles, eso nos va a permitir en un futuro tener resultados diversos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios. Obviamente aquí se queda bastante corto en relación con muchos otros beneficios que podemos obtener, y definitivamente es una característica crítica para ejercer un buen o para desempeñar bien cualquier rol dentro de una organización. Te cedo la palabra, Alejandra, para la siguiente diapositiva. Gracias, Francelis. Entonces, como bien menciona Francelis, muchas situaciones que se dan dentro de las empresas surgen de una mala comunicación, y esta mala comunicación puede darse por medio de malentendidos, por falta de claridad en las metas o en el rumbo, o por omisión de información. Entonces, si tú en tu empresa ya identificaste que hay cierto problema de comunicación que está afectando a la productividad o al rendimiento o incluso al equipo, es importante identificar los estilos de comunicación que se están utilizando o que cada persona de tu equipo está empleando, porque dentro de esos estilos podemos conocer qué tipo de malentendidos se pueden estar dando, ¿no? Entonces, tienes que preguntarte, ¿cómo suelen comunicarse las personas en mi equipo? Si su comunicación suele ser más directa y honesta, o prefieren ser más cuidadosos y quizá no son tan claros, o si suelen comunicarse de una manera activa o reactiva, es decir, si esperan a que otros se acerquen a ellos para preguntarles algo, o si ellos toman la iniciativa en la comunicación. Para identificar el estilo de comunicación tenemos dos factores importantes, que es la extroversión y la complacencia. La extroversión, más que nada, habla sobre el nivel de energía que tiene una persona y si esa energía suele proyectarla a otras personas. También habla sobre el grado que una persona necesita o desea una interacción social. Entonces, este factor nos da la pauta para saber si una persona suele comunicarse activamente, si suele ver la comunicación como una necesidad incluso, de si algo está pasando, necesito hacérselo saber a esta persona y a esta persona y a esta persona. En cambio, una extroversión más baja puede significar que una persona es más reactiva hacia la comunicación. Entonces, probablemente no vea esa necesidad de compartir lo que está sucediendo hasta que haya un problema. Entonces, como decíamos, pues una extroversión alta, pues es más bien alguien que es más extrovertido, más accesible,
toma más la iniciativa en cuanto a comunicación, y una extroversión más baja pues habla de alguien que puede ser un poco más reactivo en ese sentido. Ahora, el otro factor es la comunicación complaciente. La complacencia habla sobre personas que suelen ser más cautelosas en su comunicación, que cuidan las relaciones de otros y por eso cuidan mucho el mensaje, es decir, el contenido del mensaje y también la manera en cómo se comunican con otros, ¿sí? Y por eso, en ocasiones, estas personas suelen modificar el contenido del mensaje con el objetivo de obtener aprobación de otros o incluso de evitar conflictos, que la otra persona no se sienta mal o que la otra persona no rechace la información que le estás brindando. Y finalmente tenemos una combinación que es la comunicación directa, que tiene que ver con la complacencia, pero es como si fuera el otro extremo. Esta comunicación directa suelen ser personas que son más al grano, ¿no? Van al grano, van al punto, suelen ser más puntuales en su comunicación, no le temen al conflicto y por eso no ven la necesidad de modificar el mensaje que están transmitiendo. Por eso se les considera un poco más honestas y francas. Y generalmente su mensaje es mucho más claro que la comunicación complaciente, porque la comunicación complaciente, al tratar de cuidar a la otra persona y a la relación y el mensaje puede no quedar tan claro. Finalmente, si tomamos en cuenta estos dos factores, que es la extroversión y la complacencia, tenemos 4 tipos de comunicación. El primer tipo, que es una extroversión alta y una complacencia baja, son personas que se comunican de manera enérgica, que ven importante comunicarse con otras personas o informar a otras personas sobre lo que está sucediendo, pero suelen ser más directos, suelen ser al grano y suelen confrontar a otras personas. El estilo 2 es una extroversión alta y una complacencia alta. Son personas que también son muy enérgicas en su comunicación, suelen parecer muy accesibles hacia otros y su comunicación suele ser más sensible, más cuidadosa, incluso más personalizada dependiendo de la persona con la que estén intercambiando esta información. Después tenemos el tipo de comunicación 3, que es una extroversión baja y una complacencia baja, y son personas que son totalmente reactivas en la comunicación. Estas personas no van a buscar comunicarse con otros a menos de que haya algo muy puntual, algún problema, alguna situación. Son personas que incluso pueden parecer intimidantes porque no se van a mostrar accesibles hacia otros. Entonces su comunicación va a ser reactiva, su comunicación va a ser sincera también, pero también pueden parecer insensibles hacia los sentimientos de otros. Porque no tienen esta necesidad de acomodar el mensaje o la forma dependiendo de la persona que tengan enfrente. Y el tipo 4 es una complacencia alta y una extroversión baja, pues son personas que tienen una comunicación reactiva, pero son cuidadosas y escuchan más de lo que hablan. Entonces estas personas, por ejemplo, en una reunión, probablemente van a estar escuchando lo que otros están diciendo y no van a participar a menos que sea algo muy importante. Claro, y entiendo que todo esto que tú mencionas, Ale, realmente la diferencia recae en qué tanto, bueno, con la extroversión, en qué tanto yo procuro tener ese acceso a ambientes sociales y con la complacencia qué tanto cuido el estilo que utilizo en esos ambientes sociales, ¿no? Es esa parte que nosotros siempre mencionamos de cantidad y calidad, de Exacto. Qué tanta cantidad tengo de contacto y cómo es la calidad de ese contacto, ¿no? Exactamente. Y pues finalmente estos 4 tipos de comunicación nos brinda información importante de saber, pues a lo mejor hay ciertos malentendidos dentro de mi equipo porque una persona a lo mejor no está siendo tan clara o la otra persona necesita que las cosas
se comuniquen de una manera más directa, u otra persona necesita que haya más cuidado en esa comunicación, ¿no? Exacto. Ujú. Y sí, y alimentando eso que tú mencionas, por eso es que nosotras introducimos también el tema de pues, cómo podemos conocer el estilo de comunicación de nuestros colaboradores y por qué sería importante, ¿no? O sea, bueno, ya hablamos un poco de por qué es importante, pero ahora, ¿qué puedo hacer a sabiendas de que ya es muy importante conocer de qué manera se está comunicando mi equipo, el de dónde pueden estar partiendo esas diferencias? Aquí abordamos de nuevo un solo tema y hay más temas que podrían alimentar este tipo de información, pero hablando después particularmente de qué tanto nosotros nos buscamos esas interacciones sociales y cuál es nuestro estilo de interacción social, pues ahí podemos conocer bastante sobre de dónde parten tal vez algunas de las circunstancias que están viviendo nuestros equipos o nuestros colaboradores. Entonces, una de las herramientas que utilizamos para evaluar la comunicación es Acesio. Acesio es uno de las firmas que nosotros representamos aquí a nivel nacional y ellos se encuentran en Suecia y desarrollaron una herramienta para evaluar personalidad. A través de esta herramienta para evaluar personalidad, lograron identificar dos características que se relacionan con estos aspectos que mencionábamos a lo largo de la presentación. Primordialmente la extraversión, que tiene que ver con el grado de energía con el que se aborda la vida y la posición social que normalmente ocupa la gente en nuestra vida. Describe la necesidad que tenemos de rodearnos de otras personas, cómo los demás perciben a la persona en situaciones sociales y qué tanta comodidad tiene esa persona para moverse en entornos sociales, ¿no? Y luego se subdivide en distintas características que le dan un poquito más de detalle a esta parte de la necesidad social que tiene la persona, ¿no? O qué tanta energía hacia aspectos sociales vamos a tener. Entonces, por una parte, la necesidad social tiene relación con el interés que tiene la persona por estar con otros, por buscar contextos con más de una persona, por estar cerca de otros, ¿no? La imagen social tiene que ver con cómo nos acercamos hacia el espacio social, si nos mostramos de forma dominante o sobresaliente, o si nos mostramos más silenciosos y más reservados. El ritmo de vida tiene que ver con la energía, la vivacidad, la fuerza que se expresa si a través de muchas actividades buscamos llenar nuestra vida de mucha energía o si somos un poco más tranquilos y relajados y nos enfocamos más en circunstancias conocidas, ¿no? Búsqueda de emociones también tiene que ver con esto de que tanto yo busco una estimulación externa y la alegría es una subescala que se relaciona con una tendencia a expresar sentimientos positivos como alegría, felicidad, amor. Mientras más alto, pues mayor, más exuberante, más expresivo soy, mientras más bajo, pues lo contrario, ¿no? Esta característica tiene una importancia en la parte de la comunicación porque nos va a decir de qué tan frecuente va a ser que la persona se va a comunicar, ¿no? O sea, qué tanto la persona va a estar expuesta a circunstancias sociales como para comunicarse. Si hay una extraversión más baja, es probable que la persona ni siquiera se exponga a situaciones en las cuales requiera una comunicación, ¿no? Cuando una extraversión es más alta, hay un mayor contacto con otros y una mayor exposición social que les permite transmitir diferentes mensajes, ¿no?, a la persona. Y este tipo de ingredientes nos dicen pues en dónde se ve más reflejado esta parte de necesidad social o de extraversión. Por otro lado está la agradabilidad, que ya habla sobre la calidad de la relación que la persona va a generar, o este aspecto de complacencia que mencionaba Ale hace unos minutos. La agradabilidad es una escala que Acesio define como la escala que nos indica el grado en que la persona va a confiar en otros, el encanto genuino que puede llevar a tener la persona con otros, qué tan directo y honesto puede ser la persona con otros, y la profundidad emocional que tiene las relaciones de la persona. Entonces, por una parte está la parte de confianza, que habla sobre la facilidad que tiene la persona en confiar en otros, mientras más alto, más confiado, mientras más bajo, mayor escepticismo. Hay una escala tal cual llamada comunicación que se va a especificar mucho, o se va a enfocar mucho, perdón, en el estilo de comunicación que va a tener la persona, en la forma en la que la persona estructura su comunicación, y si suele ser directo y honesto o si suele ser más cuidadoso. Aquí en esta escala, en la comunicación, mientras más alta la comunicación, más directo y honesto soy. Mientras más baja, más le doy la vuelta porque no me gusta tanto frontal, ¿no? Y aquí es importante porque va a caracterizar las relaciones que la persona va a establecer y cómo la persona va a proporcionar la información a la otra persona, ¿no? El altruismo habla sobre la necesidad que tiene la persona de apoyar a otros
la compasión sobre el grado de simpatía y que puede tener con otros, y el afecto, el cariño y la ternura que suele demostrar la persona, el grado en el que caracteriza a la persona sus relaciones, ¿no? Si es muy cariñoso, muy expresivo, o si es más moderado y más reservado, ¿no? Esto nos va a hablar sobre la calidad de relaciones que la persona va a establecer, y específicamente en la comunicación, en esa subescala, nos va a hablar sobre si va a ser directo, si va a expresar sus ideas de forma concreta, o si va a buscar evitar hablar de ciertos temas por no querer confrontar, ¿no? Y por otro lado, otra herramienta que utilizamos es Hogan, que también mide personalidad a través de otro modelo de escalas y subescalas y todo. Pero a través de esta evaluación también podemos conocer ciertas tendencias de personalidad que nos van a indicar el estilo de comunicación que va a tener la otra persona. Por un lado, hay dos escalas que consideramos en uno de los inventarios de Hogan que habla sobre el comportamiento cotidiano, que es la sociabilidad y la sensibilidad interpersonal. Tienen ese mismo enfoque que lo puede tener Acesio con extraversión y agradabilidad, pero con otra etiqueta. La sociabilidad podría compararse con la extraversión de Acesio, y la sensibilidad interpersonal con la agradabilidad es cantidad y calidad tal cual. La sociabilidad nos va a hablar de qué tanto la persona busca tener ese contacto, exponerse socialmente, etc. Y la sensibilidad, pues el estilo de comunicación y el estilo de acercamiento que va a tener hacia las relaciones con otros, que va a tener esta persona, ¿no? Y posterior a eso también existe un inventario que nos ejemplifica los comportamientos que suele tener la persona en circunstancias críticas. A través de este podemos conocer un poquito más sobre cómo la persona se va a comunicar con otros en términos de pues, qué tanta confianza va a tener en el otro con esa escala de escéptico, qué tanto se va a acercar a las otras personas con el reservado. Cuando hay un reservado en alto suele haber una tendencia a una menor extraversión, a una menor exposición social, por ende una menor frecuencia de comunicación. El pasivo agresivo nos va a hablar sobre qué tanto la persona va a escuchar, va a considerar las opiniones de otros, o se va a enfocar un poquito más en su criterio. El melodramático, qué tanta exposición va a tener también, es como el contrario del reservado. Y pues qué tanto también va a estar más enfocado en hablar que en escuchar, ¿no? Y el complaciente también es una escala que tiene una relación con la comunicación, porque ahí podemos observar características sobre cómo la persona va a expresar sus ideas y sus desacuerdos, sobre todo con figuras de autoridad. Entonces, esta es otra herramienta que utilizamos para conocer estilos de comunicación. Las dos, tanto Acesio como Hogan, se basan en personalidad, y creemos mucho en que esta es una manera objetiva de conocer los estilos de comunicación de las personas. Hay otros métodos, sin duda alguna, pero creemos que estos métodos nos ayudan a conocerlo sin involucrar nuestro sesgo, nuestro criterio, nuestra opinión, y sin ser tan subjetiva la información, y ser un poco más basada en el dato y en tal cual la personalidad del candidato. Exactamente, como dice Francelis, pues el objetivo de este webinar pues era mostrarles cuáles son las implicaciones de la comunicación, sobre todo en base a la personalidad. Y pues estas herramientas nos ayudan a diagnosticar esos estilos de comunicación que platicábamos hace ratito, ¿no? Y esto nos brinda información sobre si los problemas de comunicación pueden darse por una omisión de información, por falta de claridad de las ideas, o incluso por lastimar algunas relaciones, ¿no? Y que entonces ya haya ciertos sesgos entre esas relaciones. Exactamente, Ale. Así es. Entonces, bueno, aquí les dejamos algunos de los métodos que nosotros utilizamos y que nosotros también ofrecemos, y definitivamente, pues, al menos para nosotros han resultado bastante efectivos. Entonces, pues sí, queremos agradecerles mucho por habernos acompañado, por habernos escuchado, y esperamos poder apoyarles en cualquiera de estas situaciones y que nos estén acompañando en los webinars siguientes. Muchísimas gracias por su tiempo.